Vamos en nuestras Biblias entonces a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y hay tanto en este estudio en particular en el que estamos, que he estado enseñando ahora desde que empezamos la cumbre en México, pero se va haciendo más grande y más grande. Tanto que para la mente finita de un hombre es muy difícil comprender la vastedad y la grandeza de Dios. Y estamos hablando, les voy a hacer un repaso para todos ustedes y para los que nos están oyendo, estamos hablando del Dios más alto, del nombre del Dios Altísimo, el cual es en hebreo el Elión. El Elión significa el más elevado, la porción más alta. Dios se revela a sí mismo en capas y en niveles, o lo podrías ver como una cebolla. Está el centro y está la parte de afuera, y hay muchas capas en medio. El núcleo de Dios, la esencia de Dios es una cosa. Pero entonces hasta Apocalipsis es como si pelaras diferentes capas de Él mismo, hacia lo que la Biblia llama que es el Dios Altísimo. Es la revelación más alta, voy a decir. Porque Dios es un revelador. Él se revela a sí mismo. Su nombre es Yahweh. Y Yahweh significa el autoexistente que se revela a sí mismo. Esta es la naturaleza de Dios. Es revelarse a sí mismo. Él quiere revelarse a sí mismo. De hecho, Él hizo todas las cosas. ¿Por qué? ¿Solo porque para que tú te divirtieras? Bueno, estoy cierto que se divierten, pero hay más que eso. Él creó todas las cosas con el propósito de revelarse a sí mismo. Los cielos declaran la gloria de Dios. El hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Los principios de la naturaleza y de la creación, todos tienen que ver con la naturaleza de Dios. Y en la naturaleza vemos alto y vemos bajo, y todo lo que está en medio. Y entre más alto es algo, entre más alta sea la montaña, más bajo va a ser el valle. El valle se mide por el tamaño de la montaña. Así es el nombre del Señor. Conocer las profundidades de Dios es conocer las alturas de Dios. Conocer al más alto es también conocer al más bajo. Y yo siempre digo, y siempre voy a decir, que el camino hacia arriba es hacia abajo. Si tú quieres ir a las alturas de Dios, tú tienes que ir al abismo. Si quieres tener una experiencia elevada espiritual, tienes que ir al lugar bajo, porque es en el lugar bajo donde Dios te lleva al lugar alto. Dios no lleva a nadie hacia el lugar alto cuando no abrazan el lugar bajo. Así que el camino hacia arriba es hacia abajo. El camino a la grandeza
Es a través de la humildad. El camino para ser el más grande en el reino es ser el siervo de todos. Y aquí es donde mucha gente en el mundo religioso se le cruzan los cables. Y dicen, sí, queremos ser grandes, queremos ser poderosos, queremos ser grandes, queremos tener autoridad, pero no se quieren conectar a aquello que les va a dar el poder. Y ese es el lugar bajo. Ese es el lugar de la humildad. Así que el camino hacia arriba es, háblenme. No los escucho. ¿Escucharon a alguien? ¿Cuál es la palabra? Hacia abajo, una vez más. Otra vez, fuerte, hacia abajo. Hacia abajo. Y la carne ama lo de abajo. El hombre carnal le encanta el lugar bajo. Es lo que estoy diciendo. No es cierto. El hombre carnal odia lo de abajo. La carne odia lo de abajo. Queremos subir, arriba, ir arriba. Pero no podemos pasar por alto el carácter humilde y quebrantado de Jesús. Esto es lo que nos lleva al lugar alto. Y esto es de lo que estamos hablando, acerca del más alto, del altísimo, del más santo de todos. El lugar en donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Hablamos esta mañana acerca del cuadro, del tipo, de la sombra que Dios nos dio a través del tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Como había 3 divisiones. En el atrio, toda la nación de Israel podía entrar. Todo el mundo era bienvenido en el atrio. En el lugar santo, los sacerdotes podían entrar. Pero en el lugar santísimo, únicamente el sumo sacerdote podía entrar. Este es el alto llamamiento. El alto llamamiento de Dios es convertirse como el sumo sacerdote, y su nombre es Jesús. No hay nada más alto, no hay nada más grande, no hay nada más elevado, no hay nada más poderoso que volverse como Jesús. Es de lo que se trata al final de cuentas toda tu jornada espiritual. Estoy en Romanos y estoy en capítulo 8 y voy a leer en el verso 29. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice allí, porque a los que antes conoció, porque a los que antes conoció. ¿Qué significa eso? Conocer antes, esta palabra significa conocer por adelantado. Significa conocer antes de que el tiempo comenzara, antes de que nada fuera, antes de que hubiera ninguna creación. No había tierra todavía, solamente estaba Dios. Y Dios en sí mismo dio a luz todas estas semillas de vida. Les voy a mostrar de esas semillas en un momento. Y él preconoció o tuvo comunión, tuvo una relación con estas semillas de vida.
Básicamente, eso es tu alma y tu espíritu. Tu alma y espíritu son eternos. Vinieron de Dios y van a regresar a Dios. Solo tu cuerpo pertenece a la tierra. Tú puedes matar mi cuerpo, pero no puedes matar mi alma. Nadie puede matar mi alma o mi espíritu, porque es parte de Dios, es eterno. Sí, la muerte puede entrar en el sentido del pecado, pero continúa siendo. Alabado sea el Señor. Así que, porque a los que antes conoció, es como Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, antes de concebirte en el vientre de tu madre, yo te conocí. Hay gente sentada aquí hoy que Dios los conocía desde antes. Y cuando escuchas ciertas verdades, hay algo dentro de ti, aquí justo. Hay algo dentro tuyo que dice, sí, yo sé que eso es correcto. Lo siento, sé que es verdad. Esto es lo que te está jalando y te atrae, es como un imán. Algo dentro de ti quiere regresar a aquello de donde viniste, la roca, el Padre, el lugar elevado, el Dios altísimo. Y por eso estamos hablando de esto esta mañana. Por eso la gente en la creación está buscando siempre el lugar alto. Se meten en drogas para ir alto. Se dedican de una manera loca a los deportes, por ejemplo, para llegar más alto. Se meten en la educación para obtener el grado más alto, el nivel más alto. Obtener el lugar más alto en mi compañía para poder tener el cheque más alto. Quiero el mejor carro, la mejor casa. ¿Qué es eso? Hay algo dentro nuestro que anhela este lugar alto, pero no estamos ciertos de lo que es. Así que equivocamos este deseo y lo ponemos en las cosas de este mundo, en donde en la realidad tu alma y tu espíritu está anhelando a Dios en realidad. Alabado sea el Señor. Estás anhelando las alturas de Dios. Estás anhelando ese encuentro con Dios. Pero siendo humanos como somos, ponemos ese deseo en todo lo terrenal, temporal y carnal. Imagine si dirigiéramos todo este deseo, toda esta energía, todo este compromiso, todo este tiempo, si lo dirigiéramos a Él, ¿qué pasaría? En primer lugar, ¿qué pasaría en tu vida? En segundo lugar, ¿qué pasaría en este mundo? Dice, de hecho, en este capítulo en Romanos, no lo voy a leer, solo les voy a decir que toda la creación gime, tiene dolor de parto, anhela, espera por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué toda esta creación anhela a los hijos de Dios? ¿De qué se trata todo eso?
¿Por qué la creación alrededor nuestro? Vamos, simplemente lea los periódicos. Terremotos, tormentas, inundaciones, fuegos. Están ocurriendo más catástrofes naturales en este pequeño globo de lo que ha sucedido en toda la historia. La creación está gimiendo. Está anhelando algo. Está anhelando la manifestación de algo. Así que, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Hallelujah. This is what I'm trying to teach on these last 2 months. Esto es lo que he estado tratando de enseñar estos últimos meses. Los hijos de Dios son aquellos que responden al alto llamamiento de Dios y se unen al alto. Escuche, mire, déjeme enseñarle algo. En Romanos capítulo 8 y verso 29. Ya había empezado, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también predestinó. Esa palabra predestinó confunde a mucha gente. Hay todo tipo de teorías acerca de la predestinación. Es decir, algunos dicen esto, algunos otra cosa y otros algo más. Unos dicen, si Dios te predestinó, entonces no tienes elección. Y eso no es verdad. Pero sí lo es. ¿Por qué? Los otros que dicen que Dios predestina gente y que tienen una elección. ¿Y saben por qué ambos dicen esto? Porque ambos están en la palabra de Dios. Dios predestinó a algunos. No tuvieron elección. Faraón era uno de esos. Dios dijo, yo predestiné a Faraón. Lo predestiné para que hiciera lo que hizo a Israel. ¿Por qué? El Señor dijo para hacer mi gran nombre y mi gloria conocidos. Así que ni siquiera se trataba de Faraón, se trataba de Dios. ¿Sabían que sus vidas no son ni siquiera acerca de ustedes? Son acerca de Dios. Es acerca de aquel que te creó, el que se propuso algo para ti, el que te puso en el tiempo con un propósito, el que te va a llevar a la eternidad dentro de un propósito. Pero ese propósito no eres tú. Bueno, ya nos podemos ir a casa. Ese no es el propósito. Tú ni siquiera viniste a este mundo para ti mismo. Fuimos traídos a este mundo para Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, dice, todo lo que fue creado, ¿eres parte de todas las cosas? Hermana Tiffany, ¿es parte de todo lo creado? Mark, ¿eres parte de todas esas cosas? Tus padres también. Yo soy parte de todas esas cosas. Soy parte de esta creación de todas las cosas. Él dijo, creaste todas las cosas para tu deleite, para tu placer. No el placer de las cosas, pero para el placer del Creador. Son y fueron creadas para eso. Así que ponga eso en su mente, asiéntelo. Tú no existes para ti mismo. Existimos para Él. Él es la razón. Él es el propósito. Y cuando nosotros encontramos esto y descubrimos esto y lo implementamos en nuestras vidas,
todo cambia. The reason you wake up in the morning, La razón por la que te despiertas en la mañana cambia. you go through difficult times, totally different. Y pasas por tiempos difíciles, totalmente diferente, cuando It's not sabes even about you. que no se trata de ti siquiera. It's about him. Se trata de Él. It's about him fulfilling his purpose in and through you. Se trata de Él llevando a cabo su propósito en y a través de ti. We're just vessels. Nosotros somos solo vasos. I'm just a piece of clay Yo tan solo soy un pedazo de barro that God picked up, que Dios recogió, formed and fashioned, formó y modeló, breathed his life into. alentó su vida en Él Now, I've made you for that y dijo, purpose. bueno, te hice para este propósito, cumple mi propósito. But you know what we want to do? Pero ¿saben qué queremos hacer I don't nosotros? like your purpose. Ay, no me gusta tu propósito. I would rather do my purpose. Preferiría hacer mi And propósito. we kick against God and we fight against God and we push against Y God. pataleamos en contra de Dios, peleamos contra Dios, empujamos en contra de Dios, Don't like his purpose. porque no nos gusta su propósito, Because we got a better idea porque tenemos una mejor idea about how life should look. acerca de cómo debería verse la vida. People come into this world, walk through this world, and go to their grave after they've lived in this world with this mindset, and they miss the whole reason of existence. Y hay gente que nace en este mundo, vive en este mundo, muere y se va a la tumba sin haber perdido la razón de su existencia. My wife and I were in the Faroe Islands Mi esposa y yo some years ago, estuvimos en las Islas Faro hace unos años and we were at the house of a young couple, y estábamos en la casa de una pareja joven and they were going through a difficult time. y ellos estaban pasando por un tiempo So I started difícil. to share with them about the purpose of God. Así que empecé a compartir con ellos acerca del propósito de Dios en esta The vida. young man said to me, Y el joven me dijo, he went, man, sounds to me like God is just full of ego. dice, "Oh, hombre, me suena como si Dios simplemente estuviera lleno de ego." Wrong thing to say to me. Y yo dije, eso es I'm a algo defender of God. equivocado que me puedes decir a mí, porque yo soy un defensor de Dios. God has no ego. Dios no tiene The only ego. thing God has is purpose. Lo único que tiene Dios es propósito. Nothing Él no hace without purpose. nada sin un propósito. Now, this couple, they had just moved into a beautiful new apartment. Ahora, esta pareja se acaban de mudar a un hermoso y pequeño They departamento had bought furniture. y habían comprado muebles They had put it here and there y and lo there. pusieron aquí y allá y acá. And they made it very beautiful. Y lo pusieron muy So bonito. I said to him, Así que yo le dije a él, did you do all this? ¿tú hiciste todo esto? Yeah, do you like it? ¿Sí? ¿Te gusta? Yeah, I love it. Dije, sí, me Did you put encanta. that picture there? ¿Pero pusiste ese cuadro ahí? Yes, I did. Sí, lo hice. You don't think it should be there? ¿No crees que debería estar ahí? No, sí, se ve muy bien ahí. But you put it there because you wanted it there. Pero lo pusiste ahí porque tú lo querías ahí, ¿no? Yeah. I think it Sí, looks really sí, good creo there. que se ve muy bien allí. That carpet down there on Esa the table. alfombra ahí que está bajo la mesa, Did you buy that? ¿tú la pusiste ahí? Yeah, of course. Sí, claro. And you put it there. Y lo pusiste tú. Yeah, I did. Sí, fui yo. Man, you got a lot of ego. Le dije, ay, tienes mucho ego. He said, what do you mean? Me dijo, ¿qué es lo que quieres decir? This is your creation. Le dije, pues esta es tu creación. This is your house. Esta es tu casa. Higher. And you do with it as you please. Y haces con ella como a ti te Because place, it must fulfill porque your debe purpose. cumplir con tu propósito. Es tu casa. So I gave them a little illustration. Así que le di una pequeña The ilustración. illustration was Y la that ilustración one day, fue que un día a young couple, they needed una joven a pareja place to, kind of like take their keys when they came home and throw their keys. necesitaban un lugar en donde pudieran, por ejemplo, llegar a la casa y dejar ahí las llaves y arrojarlas y ahí And so ponerlas. the young lady, she Así took a que- piece of clay and she molded it and she made a beautiful little bowl. She painted it, put it in the oven, burned it, and it just came out perfect. Y entonces la joven mujer tomó un pedazo de barro, lo moldeó, lo formó, hizo un bonito
tazón, lo pintó, lo metió al horno, lo sacó y dijo, ¡ay, qué bonito me quedó! Lo sacó y lo miró y dijo, ¡oh, eres perfecto para el propósito que yo te hice! Ahora te voy a poner detrás de la puerta, en el camino de la entrada, en una pequeña mesa, para que cuando yo llegue a casa pueda poner mis llaves ahí. Porque ese es el propósito de por qué te creé. Así que se van a trabajar. Regresan a casa, abren la puerta y la dama va y arroja las llaves en el tazón. Pero no hay tazón. Se ha ido el tazón. Y ella dice, ¿dónde está el tazón? ¿Quién tomó el tazón? ¿Lo tomaste tú? ¿Tú tomaste el tazón? Dice, no. I'm glad you didn't say yes. Qué bueno que no dijiste que sí. She asked her husband, "Did you take Ella the le bowl?" preguntó a su esposo, ¿tomaste el tazón? And he's like, "I haven't seen the bowl." Y él le dijo, no, yo no he visto el And they tazón. walk through the house. Así que van ahí por la casa They come into the dining room. y llegan al comedor. And on the dining room table, Y sobre la mesa del in comedor, the middle of the table, en medio de la mesa, there's the bowl ahí está el tazón, with beautiful yellow flowers in it. con hermosas flores amarillas Oh, en it él. just looks so beautiful in the sun rays of the Oh, afternoon. se veía tan bonito y el sol entra por la And she ventana. said, Y ella dice, "Hey, bowl, oye, tazón, what are you doing here?" ¿qué haces aquí? And the bowl said, Y el tazón dice, "I don't like the purpose for why you made me. no me gusta el propósito para el que me hiciste. I don't want to be stuck behind the door. No quiero estar atorado ahí detrás de la I don't want to puerta. hold your stupid keys. No quiero sostener tus tontas llaves. I want to be in the middle of this room. Yo quiero estar en medio de este I want to cuarto. hold the beautiful yellow flowers." Quiero sostener estas hermosas amarillas, flores So when amarillas, everybody comes in the room, they're like, para que "What a beautiful bowl." todo el mundo que entre en esta habitación diga, oh, qué tazón tan hermoso. What do you think the creator says? ¿Qué creen que va a decir el Creador? Okay. Ah, bueno, está bien. If that's what you want, Si eso es lo que tú quieres, just stay right there. pues te puedes quedar No, I allí. don't think so. No lo creo. Creator takes the bowl, El Creador toma el tazón, takes the flowers out of the bowl, saca las tips flores, out the water. vacía el agua, You le dice, are tú going to go vas a ir behind the door. detrás de la puerta. Because that's why hide! That's why I made. Porque para eso te hice. Shut up. That's my purpose for you. Ese es mi propósito para This ti. is my role for you. Este es mi rol que yo diseñé So para takes the ti. bowl, puts it back behind the Así que door. toma el tazón, lo pone detrás de la puerta. This young couple who were talking to me, Así que les pregunté a esta joven pareja que me estaban hablando. did they have ego? Les dije, ¿tienen ego? He said no. Y él dijo, no, I said no. Neither does God have ego. tampoco Dios tiene ego. God only has purpose. Dios solo tiene propósito. You and I Tú are y a yo product. somos un producto del propósito de Dios. So we all have a different purpose. Así que todos tenemos un propósito God diferente. has a purpose. Mark tiene un propósito. God's hand is on that. La mano de Dios está sobre ese muchacho. You know that, right? Lo sabes, ¿verdad? Huh? Yeah, but I mean, God's hand is on certain people in a certain way. Sí, pero Dios tiene la mano sobre cierta gente de cierta manera. Him just as much as anybody else, but in a certain way. Sí, la mano de Dios está sobre él como de todos los demás, pero de cierta manera por cierto llamado That's powerful. específico. Y eso es poderoso. And that's how it is for so many people. Y así es para tanta gente. God is calling you somewhere. Cuando Dios te está llamando a algún lugar, Into a purpose or a fulfillment of his purpose. llamándote a un cumplimiento, a un propósito o al cumplimiento de su propósito. Estoy siendo claro. Thank you, Lord. Gracias, So, Señor. my question now is, Así que mi pregunta ahora es, even though we all have our own purpose, aunque todos tenemos nuestros propios my propósitos, purpose mi propósito has been now for 44 years ha sido ahora ya por 44 años,
travel the world es viajar por el mundo and to teach the word of God. y enseñar la palabra de I Dios. know these people because I've traveled the world Conozco a esta gente porque he viajado por el mundo and shared the word of God. y compartido la palabra de Dios. Este es mi propósito. You cannot measure yourself with my purpose Tú no puedes medirte a ti mismo con mi propósito because you have your own. porque tú tienes el tuyo. All got a purpose and call of God in our lives. Todos tenemos un propósito y llamado de Dios en nuestras vidas. However, Sin embargo, when it comes to the high calling of God, cuando se trata del alto llamamiento de Dios, there is only one purpose. solamente hay un propósito. The same purpose for all of us. Y es el mismo propósito para todos nosotros. Así que, ¿cuál es ese What is propósito? the high calling of God calling us to? ¿Cuál es el alto llamamiento de Dios y hacia qué nos está llamando? Everybody's called to the high calling. No todos son llamados al alto llamamiento, So what pero is algunos sí. Así que, ¿qué es this eso? high calling? ¿Qué es este alto llamado? Hallelujah. Okay, look at this. Bueno, miren esto. So, whom he did foreknow, he did Porque, predestinate. porque a los que antes conoció, también predestinó. The word predestinate means to put in a fence. La palabra predestinado significa poner una cerca, cercar. Those whom God foreknew, those whom he touched, Aquellos those whom he que breathed Dios his name preconoció, over, que tocó, sobre los cuales alentó su aliento. those who were called by his name. Esos son los que son llamados de su nombre, This is those whom he ordained. los que Él ordenó. Predestination also means to set a boundary around. Predestinar también significa poner un límite alrededor. All right, moving on. Bueno, Whom he continuamos. did predestinate También predestinó to be conformed into the image of his son. para que fuesen hechos conformes o conformados a la imagen de su Hijo. Hola. Oh, you're all half asleep after all that food. Todos están durmiendo después de toda esa comida. Wakey, wakey. Despierten, despierten. I know. You know, we have services like this everywhere we go, where we have a lunch in between, and the afternoon service is really difficult because everybody's like, Ya lo sé. Hacemos esto todo el tiempo, en donde predicamos en la mañana, tenemos un break, comemos y después de la comida todos están dormilones. yeah. Está un poco caluroso Some aquí. circulation. Tal vez ayudaría que haya algo de circulación aquí, algo de aire. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Is Bueno, everybody awake? ¿ya están despiertos todos? Wave your hand at me if you're awake. A ver, sacudan sus manos si están Okay. despiertos. All right. Muy bien, Got your attention. ya tengo su atención. Okay. Whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ustedes díganme, What is the highest of God's predestined purpose? ¿cuál es el propósito predestinado más alto de Dios? Say it again. Dígalo otra vez, Say it one more time. dígalo una vez más. Thank you. Gracias. It is to be conformed Es into ser the image conformados of the Son of God. a la imagen del Hijo de Dios. This is God's predestined purpose. Este es el propósito predestinado de Dios. There's nothing higher. No hay nada más There's alto, nothing greater. no hay nada más grande, There's nothing more majestic and spectacular no hay nada más majestuoso y espectacular than to be conformed and changed into the image of Jesus. que ser conformados y cambiados a la To imagen de walk Jesús, in his character, caminar en su carácter, his nature, su naturaleza, his love, su amor, his mercy, su his misericordia, humility, su humildad, his likeness. su semejanza. Woo, glory to God. There's nothing greater than that. No hay nada más grande que eso. These are the ones who are going to occupy the throne of God. Estos son los que van a ocupar el trono de Dios. These are, like we read this morning, the kings and priests of the most
high God. Estos son, como leímos en la mañana, los que son reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Melchizedek, Melquisedec, priest el sacerdote o los of the sacerdotes Most High God. del Dios Altísimo. Melchizedek, the Son of God. Melquisedec, That was Jesus. el Hijo de Dios. Él era Jesús. That's why it says in Hebrews, Por eso dice en Hebreos, you are a priest forever. tú eres sacerdote para siempre, Speaking to Jesus. hablándole a Jesús. You are a priest forever. Tú eres sacerdote para siempre, Order. That's an eternal order of según Melchizedek. según el orden. Ese es un orden eterno de Melquisedec, que era el sacerdote del Dios This Altísimo. is to be the Son of God. It is to be the high priests. Esto es lo que deben ser los hijos de Dios. Deben ser, o es para que sean los sumos sacerdotes, que tengan acceso al lugar más alto. Access to the, not just the throne room, but to the glory, to the throne, to the presence, to the core, to the essence of God. Acceso al salón del trono, y no solo al salón, sino al trono, a la presencia, a la gloria, a la esencia de lo que es Dios. Imagínense. Calling mere mortal sinful man to such a place. Dios llamando a un simple hombre mortal, pecador, a un lugar de ese Think tipo. about it. Piense en ello. Think about that as being your calling. Piense que sea ese su llamado. Go to 1 Peter, Vayan a Primera de Pedro, 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Is it cooling down here yet? ¿Se está enfriando aquí ya un poquito? I'm hot, Yo tengo calor, but I'm working and you're all just sitting there looking at me. pero estoy trabajando y ustedes nada más están sentados ahí mirándome. Okay. Bueno, I'm in 1 Peter, I'm in chapter 2. estoy en Primera de Pedro, capítulo And I'm going 2, to start and I'm going to kind of read in reverse. y voy a empezar, voy a leer como de reversa, Like the Jews do. como hacen los Starting at judíos. 9, but then I'm going up. Voy a empezar en el 9, pero voy a ir hacia arriba. In verse 9, but you En el are verso a 9, chosen generation. mas vosotros sois linaje escogido. There's that word, Ahí está esa palabra, chosen. escogido, Chosen. Many are escogidos. called, Muchos son llamados, few are chosen. pero pocos son escogidos. But he said there's a generation of people Pero dice que hay una generación de gente that are chosen. que son Now escogidos. this word generation Ahora, esta palabra generación doesn't mean a time period. no significa un periodo de tiempo. When you read about a generation, it's like, a generation in a family or a generation in history. Cuando tú lees acerca de una generación, es, por ejemplo, una generación en la familia o en la historia. This particular word generation Esta palabra en particular, generación o linaje, significa ser ordenado. there is an ordained, Hay un a chosen, ordained people. una gente It means to be escogida, born into. un linaje escogido. Significa There nacer is a. generation, Hay una generación, chosen people, un linaje escogido, born into something. pueblo escogido que fueron nacidos This word a generation algo, means en to algo. be finished and to be ended. Esta palabra, linaje, significa ser finalizado o terminado. A chosen people Hay un pueblo who escogido will come to the completion or the end of their race. They will complete the journey of the fulfillment of God's purpose. que van a llegar a la compleción o a la terminación de su viaje, que van a llegar al cumplimiento This del word propósito de generation Dios. means to be brought to pass. Esta palabra, linaje, significa ser traído a In other suceder. words, it will happen. En otras palabras, va It's a going to ocurrir. happen. Va a ocurrir. There's a chosen people, a chosen born Hay un people, pueblo a escogido, chosen un people pueblo que that are nació, ordained by God, a que fueron generation that ordenados God has por Dios. called, chosen Una unto generación himself que Dios ha for llamado a purpose.
elegido a sí mismo para un propósito. You are not that purpose. Y ese propósito no eres tú. What is that purpose? ¿Cuál es ese propósito? He goes on. Continúa. Your chosen generation, Son a linaje royal escogido, priesthood. real sacerdocio, High priests. sumos sacerdotes, no solo sacerdotes, Royal priests. real sacerdocio, sacerdotes reales, Kingly priests. sacerdotes de Where does reino. royalty belong? ¿A dónde pertenece la realeza? Aquí, Here? Here? acá, There? allá, Yes. sí, ahí arriba, Throne room. en el salón del On the trono, throne. sobre el Royal trono, priests. sacerdotes reales, hijos de Dios, Hallelujah. A holy nation. gente santa o A nación peculiar santa, people. pueblo adquirido o That you pueblo should show forth the peculiar, praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No estoy leyendo del Antiguo Testamento, I'm reading from the New, estoy leyendo del Nuevo, even though Peter was quoting the Old Testament. aunque Pedro está citando el Antiguo Testamento. This is the New Testament. Este es el Nuevo Testamento. Chosen. A Escogidos, chosen people. un pueblo An escogido, ordained people. un pueblo ordenado, A people that have had a birth. un pueblo que ha tenido un nacimiento. Who are these people? ¿Quiénes son esta gente? What is different about this ordained, chosen group? ¿Qué hay de diferente acerca de este grupo ordenado, escogido? ¿Qué es lo diferente acerca de ellos? Jesús dijo, If you're taking notes, you can si write this están in your- tomando go there, but you can take notas, anótenlo ahí, no vamos a ir ahí, pero tomen la nota. notes. In Mark 8 and verse 12, En Marcos 8, verso 12, Jesus said, Jesús dijo, "Oh, wicked generation." oh generación malvada. He said, "You're always seeking for signs." Él dijo, siempre están buscando señales. Sounds to me like this generation. Me suena a mí como a esta generación, Always looking for signs. siempre buscando señales. Show me a sign. Dios, muéstrame una señal, Show me a miracle. muéstrame un milagro. Oh God, do this wonderful thing and I will believe. Oh Dios, haz esta cosa maravillosa y voy a creer en Show ti. me a sign. Muéstrame una señal. He said, "Oh, you wicked Y él generation. dijo, oh generación malvada, You're always looking for signs." siempre están buscando señales. People look for signs and wonders and miracles and people and circumstances. Sign. I want a sign. I want to see God's power. I want a sign. La gente busca señales en la gente, en las cosas, en milagros. Dice, quiero una señal, quiero ver una señal. So we seek for what God can do, but we don't seek for God. Así que buscamos lo que Dios puede hacer, pero no buscamos a Dios. Something is twisted about that picture. Algo está torcido en ese cuadro. Jesus called that a wicked generation. Dios llamó a eso una generación malvada. But this generation Pero esta generación that Peter is talking about, de la que está hablando Pedro, this chosen generation, esta generación escogida, this peculiar people, this este pueblo holy nation, peculiar, esta nación santa, these royal priests, estos sacerdotes reales, something unique about them. hay algo único acerca de Go ellos. to Psalm Vamos al Salmo 24. 24. Psalm chapter 24. Salmo capítulo 24. And it says there, oh, hallelujah. Y dice ahí, This psalm begins este salmo comienza by explaining that the earth is God's. explicando que la tierra es de Dios.
that everything in the earth is God's. que todo lo que está sobre la tierra es de That Dios, it's all about him. que todo se trata de Él. It talks about what he's founded and created. Habla acerca de lo que fue fundado sobre los mares. Will ascend. Y en el verso 3 dice, ¿quién subirá? Hola. What do you do when you ascend? ¿Qué es lo que haces cuando asciendes? Are you going down or up? ¿Vas para abajo o para arriba? Up to what? ¿Arriba hacia qué? Huh? ¿Al cielo? Thank you. Who said that? ¿Quién dijo eso? Right. Correcto. When you ascend, you're going to an elevated place. Cuando subes, vas a un lugar elevado. He says in verse 3, Dice en el "Who verso 3, shall ascend ¿quién subirá into the hill of the Lord? al monte de Jehová? And who shall stand in his holy place?" ¿Y quién estará en el lugar This de is su talking santidad? about this most holy place in the heavenly. Aquí está hablando de este lugar santísimo en los cielos. ¿Quién va ahí? ¿Quién está yendo ahí? ¿Quién está ascendiendo a ese lugar? And then he explains. Y después explica I'm not quién. going to get into all that. No voy a entrar en todo eso. But in verse 6, Pero en el verso it 6 says, "This is the generation of them that seek him." dice, esta es la generación, tal es la generación de los That que seek le thy buscan, face, O Jacob. de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. This generation, this Esta chosen generación, generation, esta generación escogida, this generation that God is calling, esta generación a la que Dios está llamando, atrayendo, ven a mí, come closer to me, acércate a mí, walk with me, camina conmigo, talk with me, habla conmigo, serve me, sírveme, worship me. adórame, Come into close proximity. ven a una proximidad más cercana. Esa generación, Those people, esa he gente, said, this is the dice, generation of them that seek him, that seek thy face. tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Y esa palabra rostro It is the Hebrew word panim. es la palabra hebrea panim. You know what panim means? ¿Saben qué significa panim? Presence. Presencia. Who seek your presence. Los que buscan tu presencia. I go to a lot of churches, Yo voy a muchas iglesias and I'm grateful for all of them. y estoy agradecido por todas ellas. But it gets really tiring Pero se vuelve muy agotador to be among the church world today. estar en el mundo de la iglesia del día de hoy. Why? ¿Por qué? Because so few are seeking the presence of God. Porque muy pocos están buscando la presencia de Dios. We seek a big building, Buscamos grandes edificios, people, buscamos más gente, we seek fortune, we seek fame, buscamos fortuna, buscamos fama, wealth. buscamos riqueza. Churches today are seeking for all kind of things. Las iglesias de hoy están buscando todo tipo de We seek to cosas. have the best platform with the best band and the best musicians and the best lights and the best smoke show and the best of all the garbage. Todos estamos buscando tener la mejor plataforma, el mejor equipo, los mejores cantantes, las mejores luces y el mejor show, todo Why do they do that? menos Dios. ¿Por qué hacen eso? Ambience. Para crear un ambiente. What is ambience? ¿Qué cosa es el ambiente? Presence. Presencia. We want to create a certain ambience, a certain presence. Queremos crear una cierta ambiente, una cierta presencia, Feel something. para que cuando la gente entre, ellos sientan algo. But it's not the presence of the Lord. Pero no es la presencia del Señor. They would feel the same going to a concert or something. ¿Sentirían lo mismo ir a un concierto o algo? What are we looking for? ¿Qué es lo que estamos buscando? I don't care about a crowd. I don't care if there's 2 people here. I would sit here and teach you the same as I'm doing now as I would to 1,000.
A mí no me interesa una multitud. Voy a enseñar exactamente igual a 2 que estén aquí que a una multitud de 1000. Porque al final del día, lo que yo anhelo es la presencia de Dios. Porque en su presencia, cualquier cosa puede ocurrir. En su presencia hay vida, hay gozo, hay libertad. ¿Por qué no buscamos su presencia? Buscamos tradiciones. Los servicios de nuestras iglesias están edificados sobre tradiciones. Cantamos esta canción, oramos tanto tiempo, predicamos y a tal hora terminamos. Pero ¿dónde está la presencia? Bueno, tenemos que salir de aquí porque pues tengo cosas que hacer. Pero verás, siempre sabes cuando estás en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios el tiempo no existe. No conoces el tiempo. En todas las iglesias que he pastoreado, me he rehusado a tener un reloj en el santuario. No lo voy a hacer. Porque vamos a hacer lo que el Espíritu diga que hagamos. Predicar primero, orar después, orar en medio, cantar al final, cantar al principio. Lo que sea que Dios quiera hacer, vamos a dejar que Dios lo haga a su manera. Generación escogida. Una generación escogida, una generación predestinada. Una generación predestinada que ha sido llamada por Dios, elegida por Dios para ser conformada a la imagen de su Hijo, para que la creación tenga, o porque la creación va a tener un testigo de lo que se trata Dios, la imagen o la semejanza de Cristo. ¿Qué tanto como Él somos? Es una pregunta que hacemos, pero que no queremos escuchar la respuesta. ¿Qué tanto creemos que somos como Él? Que hablamos como Él, que nos comportamos como Él, que vivimos como Él. Si ese es el alto llamamiento, ¿qué tan lejos estamos entonces de ese llamado? Sin embargo, en el verso que está enfrente de Romanos 8:29, está Romanos 8:28. ¿Y saben qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Todas las cosas, 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 todas las cosas ayudan juntamente o trabajan juntamente. Oh, estoy pasando por una situación fea. Esto no puede ser bueno. Esto es malo. Oh, es una situación horrorosa. Estoy tratando de mantenerlos despiertos un poquito más. Hola.
Hallelujah. That's not good. This can't be good. Eso no es bueno, no puede ser God bueno. can't be in this. Dios no puede estar en esto. Do you ever go through something? That's the devil. Got to rebuke the devil. God can't be in this. That's the devil. ¿Alguna vez has pasado por algo que dices, esto es el diablo, esto no puede ser Dios, yo reprendo al diablo, no puede ser Dios? Sí, probablemente puede que no sea, pero ¿es eso parte de todas las cosas? Sí lo es. Even the war of the enemy foe against you is part of all things. Aún la guerra del enemigo en contra tuya es parte de todas las cosas. Así que dice, todas las cosas Together. ayudan juntamente. Together. Juntamente. When you bake a cake, I use Y this cuando illustration. tú cocinas un pastel, horneas un pastel, yo uso esta ilustración. Cuando horneas un You got pastel, flour. tienes harina. Do you like eating flour on its own? ¿Te gusta comer harina así sola? Put that in your mouth. Póngasela en la boca. It's awful. Es horrible. Sugar. Azúcar. You like eating sugar on its own? ¿Te gusta comer el azúcar así sola? You will burn your tongue. Te va a quemar la lengua. Eggs. Huevos. Raw Huevos crudos. eggs, most disgusting thing I've ever put in my mouth. Un huevo crudo es la cosa más desagradable que he puesto en mi There's some boca. strange people in the world. Hay gente extraña en el mundo. Hallelujah. Baking soda. Royal. All these things Todas estas cosas on their own en sí mismas are not very pleasant. no son muy agradables. But you bring them together. Pero cuando las juntas You bake them in the fire. y las horneas en el fuego, This delicious aroma and cake that is oh so good. sale este aroma delicioso y este pastel que, oh, es tan bueno. That's how it is with all things. Y así es con todas las cosas. All things work together. Todas las obras, todas las cosas obran juntamente para bien, Them who love God. para aquellos que aman a Dios, Everybody. no para todo mundo, To them who love God. para aquellos que aman a Dios Are the called y que son los llamados to his purpose. de acuerdo a su propósito. And the next verse, Y el siguiente verso, for whom he did foreknow. porque aquellos que Él He did predestinate preconoció, Él también predestinó para ser conformados into the image of his son. a la imagen de su Hijo. In other words, En otras palabras, put those two verses together. junta esos dos And versículos all things y todas las are for cosas the purpose son con el propósito de obrar en ti y en mí the likeness, la semejanza, the image, la imagen, the character, el carácter, the nature la naturaleza of Jesus. de Jesús. I rest my case. Descanso mi caso. Cierro mi caso. Hallelujah. Well, I'm not even close to where I was going today. Bueno, ni siquiera me acerqué hacia donde iba el día de hoy, But I think it's time to turn the switch off. pero creo que es hora de apagar el Because I switch, don't want to kill you all with the word of God. porque no quiero matarlos a todos con la palabra de Dios. Make you alive, not dead. El propósito es hacerlos vivir, no matarlos. Hallelujah. So hopefully through the foolishness of preaching, Así que ojalá a través de la simplicidad del predicar, habremos tenido la visión de algo, de que su alto llamamiento, de que hay place, destiny, goal, un lugar, meta, destino elevado, and the greatest and the highest of that destiny y entre más alto y grande ese destino, que es el trono de Dios. that's on the throne of God Bueno, la única cosa que está sobre el trono de Dios is God and the Lamb. es Dios y el Cordero. Now, trust me. Ahora, God is créame, not going to welcome anybody into this throne dominion, Dios no le va a dar la bienvenida a nadie dentro de este dominio del trono, royal priesthood este sacerdocio real
que no tiene el carácter y naturaleza de Jesús. Él no va a darle la bienvenida a tu naturaleza caída. La presencia de Dios reprende tu naturaleza caída. Todo se trata de ser conformados y cambiados. Paul said we look into a glass, into a mirror darkly. It's dark, but it's there. Pablo dijo, miramos a un espejo, como a un espejo que está oscuro, pero hay claridad ahí. Un espejo. Y miramos a este vidrio y dice, y vemos la gloria de Dios. Y contemplando esa gloria, somos cambiados a la imagen de Dios, de gloria a gloria, a gloria, a gloria, hasta que finalmente alcanzamos la majestad de Dios, el lugar alto, el destino. Ahora, les voy a preguntar al final aquí, les voy a preguntar una vez más, ¿cómo llegamos ahí? Gracias. La única manera para subir es bajar. El único camino para el cumplimiento del propósito de Dios es humillarte a ti mismo. Humillarte a ti mismo no es fácil. Créeme, te lo digo yo. No es fácil bajar. Recientemente estuvimos en una situación, mi esposa y yo, en África, en donde estuvimos en una discusión y yo me sentí en mi derecho de ascender y caer sobre las cabezas de esta gente como un tabique. Me hubiera encantado poder hacer eso, pero el Espíritu de Dios me habló. No, ve abajo. Solo ve abajo. Cierra tu boca. Dirás, bueno, algunas veces tenemos que subirnos y pelear. Sí. Jesús tenía dos naturalezas, el león y el cordero. Hay un tiempo para ser un león. Hay un tiempo para ser cordero. Así que si voy a ser como Jesús, entonces tengo que mirar su vida y decir, ¿cuándo era león y cuándo era cordero? Él siempre era un león cuando se trataba de defender a su padre y el reino de su padre. Pero cuando se trataba de defenderse a sí mismo, él era un cordero. Verán, tenemos todo eso revuelto. Y la gente nos ataca y nos convertimos en un león rugiente. Pero cuando atacan a Dios y a su reino, decimos, Dios se puede cuidar solito. Pero Jesús, él dijo, él dijo, ustedes van a convertir la casa de mi padre en una cueva de ladrones con todas estas ventas y estos animales y estas tiendas, y tomó esas cuerdas y tumbó las mesas y dijo, salgan de la casa de mi padre, el león rugiente de la tribu de Judá. Pero cuando lo persiguieron a él, hablaron de él,
to the cross, lo llevaron a la cruz. he was like a lamb led to the slaughter. He said, Él fue como cordero llevado al matadero. No dijo ni una palabra. Si quieres ser como Jesús, we need these two natures. necesitamos estas dos naturalezas. Defense of God and his kingdom and go down when it comes to you. Defensa de su Dios y su reino y bajar cuando se trate de ti. The way up. If El camino hacia arriba. Si no aprendieron nada más, then right in the front of your Bible, entonces escriban en el frente de su Biblia, the way up el camino hacia arriba is always down. está siempre abajo. It's a principle. Ese es un principio. Where does God dwell? ¿Dónde mora I said Dios? it last night. Lo dije Where does anoche. he dwell? ¿Dónde mora Dios? He dwells in the high and lofty place. Él mora en el lugar alto y exaltado. Also, Isaiah said this, but also with him Isaías dice esto, a broken and a contrite spirit. pero también está Él con el espíritu contrito y roto, quebrantado. Ese es el salón del trono. That's where he dwells. Ahí es donde Él habita. Ese es el lugar alto. I love it. Me encanta. Hallelujah. Bless the Lord. Bendito sea el Señor. This moment right here is very special to me Este momento aquí es muy especial para mí, because it is the end of a month and a half of continuous ministry. porque es el final de un mes y medio de ministración continua. After this service Des- is over for a few weeks, Después de ese servicio se termina por unas cuantas semanas and tomorrow my wife and I go and we're going to visit our grandchildren and y mañana relax and rest mi and esposa enjoy. y yo vamos a ir a visitar a nuestros nietos y nos vamos a relajar y a descansar. But God's done some incredible things in people's lives in these last few months. Pero Dios ha hecho cosas increíbles en las vidas de las personas en estas últimas semanas. Where we En México, United States, en Estados Unidos, por donde hemos andado, we end with you all. y ahora aquí al final con ustedes. But please Pero por favor, don't make all this work in vain. no hagan que todo este trabajo sea en vano. I don't want to just preach another sermon. Yo no quiero solamente predicar otro sermón. What's the purpose of that? ¿Cuál es el propósito de eso? Allow the word to penetrate through the darkness and get into your heart. Permita que la palabra penetre en su oscuridad y toque su corazón Change, y traiga un cambio eterno, that will set you on a trajectory. lo cual te va a poner en una trayectoria, That word. But anyway, send you on a trajectory que te envíe en una trayectoria towards the purpose and the destiny of God. hacia el propósito y destino de Dios, Jesus, la semejanza de Jesús, priesthood, el sacerdocio real, sons of God, los hijos de Dios, the product el producto of the bride and the lamb, de la esposa y el cordero, the fruit of the el fruto de la esposa y el cordero, sons. hijos. Hallelujah. Let's bow our heads. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Bless the Lord.